Dice la palabra del Señor: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y hermanos, vamos a continuar en nuestra serie diagnosticando la inmadurez. Hay síntomas, hay efectos que surgen, que muestran una vida que está lamentablemente en esa situación. Y vamos a seguir mirando acerca de la libertad. Porque la libertad, como es usada, muestra si hay un corazón inmaduro o no. Y Pablo quiere cerrar aquí. Él ha hablado en el capítulo 8, 9 y hasta el 10. Ha hablado precisamente de cómo el cristiano tiene que usar su libertad. Cómo tiene que vivir en esa libertad. Y saben, mis hermanos, es muy importante que nosotros podamos entender acerca de estas cosas, pues así podemos librarnos de angustias, insatisfacciones, al vivir una vida o una libertad egoísta. Pero si vivimos en la libertad de Dios, en los límites que Dios ha establecido, pues hermanos, tendremos garantizada la felicidad, el bien y la dicha que Dios quiere poner en nuestras vidas. Ahora, un hombre fue al zoológico y al mirar a los elefantes se sorprendió muchísimo, porque esos enormes animales estaban sujetos a estacas por medio de unas piolas bien finas y fáciles de romper para la fuerza que ellos tienen. Y frente a esto le preguntó a una de las personas que estaba encargada por qué los animales no rompían esas piolas y huían. Entonces el encargado le dijo: cuando los animales son pequeños, cuando los elefantes son pequeños, se les coloca esas cuerdas a esas estacas. Ellos allí en ese momento empiezan a luchar por liberarse, empiezan a tratar de encontrar libertad, pero al ver que no pueden, empiezan a acostumbrarse a esa situación. Y ahora que ya son grandes, ellos recuerdan que no pudieron escapar. Y al ver esa piola y al ver esa estaca, sencillamente aceptan esa condición y se mantienen así. Y saben, mis hermanos, nosotros estábamos atados a esa estaca. Nuestra vida estaba allí cautiva, en prisión. Pero cuando vino Cristo a nuestras vidas, Él nos dio libertad. Una libertad, hermanos, que nunca hemos conocido. Una libertad que es sublime, suprema. Pero la paradoja, hermanos, es que la libertad de Cristo, la libertad que Él concede, se vive en los límites que Él establece. La libertad, hermanos, que Él otorga, sencillamente se restringe. ¡Wow! ¡Qué paradoja!, ¿verdad? Porque la mayoría del tiempo pensamos que libertad es hacer lo que uno quiere. Y no es así, hermanos. La libertad bíblica, la libertad que otorga Dios, es libertad para hacer lo correcto. Y libertad para poder servir al hombre. Y esa es la libertad que otorga Dios. Ahora, Pablo va a cerrar aquí estos capítulos que hablan de la libertad cristiana y va a marcar 3 principios. Si usted y yo los seguimos,
vamos a estar seguros de vivir una verdadera libertad. ¿Sí? Estos tres principios, hermanos, son lo que necesitamos seguir día a día para que la libertad sea plena y sea verdadera en nosotros. El título del mensaje, hermanos, ¿cómo vivir una vida de verdadera libertad? Y vamos a ver tres cosas aquí. Lo primero, dice Pablo allí en el versículo 31, buscar la gloria de Dios. Él dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo usted y yo podemos estar seguros de que estamos viviendo en libertad, una libertad verdadera? Y lo primero, hermanos, es entender, comprender y ver si realmente estamos haciendo todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Si usted, hermano, si yo, mi hermana, al realizar algún acto, o estar en algún lugar, o estar con alguna persona, si en ese momento nosotros podemos agradecerle al Señor, podemos decirle al Señor: gracias, Señor, por esto, por lo que estoy por hacer, por lo que estoy por mirar, por lo que estoy por hablar, por lo que estoy por compartir, por lo que estoy aquí. Si usted puede agradecer verdaderamente al Señor por esa situación, quiere decir, hermanos, que quizás esté haciéndolo para la gloria de Dios. ¿Sí? Pablo habla aquí de un mandamiento. Y el mandamiento suyo y mío es hacerlo todo para la gloria de Dios. No hay situación ni grande ni pequeña. No hay situación, hermanos. No hay cuestiones de la iglesia y cuestiones que no son de la iglesia. Pablo dice hacerlo todo para la gloria de Dios. Y este mandamiento, porque es un mandamiento, lo que está diciendo Pablo, no es una opción para el creyente, sino es un mandamiento que usted y yo tenemos de parte de Dios. Este mandamiento, hermanos, es inherente. Significa que solamente los cristianos, los creyentes, aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios, lo pueden hacer. Solamente un hombre o una mujer que ha sido alcanzado por la gracia de Dios y goza allí de una relación nueva por medio de Jesucristo, es aquella que puede vivir para la gloria de Dios. Una persona esclava del pecado, una persona perdida y condenada, sencillamente no puede tener esta experiencia. Y vamos a entender por qué en un momento. En la mente y el corazón de los creyentes debe estar presente la actitud de dar el honor y el reconocimiento al Padre Celestial. Eso es dar gloria a Dios. Honor y reconocimiento al Padre Celestial. Que Él sea alabado, reconocido, engrandecido. Que su nombre crezca. Que Él reciba todo el honor. ¿Qué lugar estoy ocupando yo? El más pequeño. ¿Sí? Que Él reciba todo, hermanos. Eso es dar gloria a Dios. Y cuando nosotros pensamos en la gloria de Dios, cuando nosotros estamos centrados en el reconocimiento a Dios, ¿sabe qué sucede, hermanos? Hay un asunto perjudicial que nos evitamos. Y es la vanagloria. La vanagloria es la gloria personal. La vanagloria es el reconocimiento que uno busca. Es el deseo más egoísta que tiene el ser humano. De crecer, de ser alabado, de ser reconocido, de ser admirado, de ser seguido. Esa es vanagloria. Y ese sentir es el sentir más opuesto a Dios. Es el sentir que más se enfrenta a la persona de Dios, porque hay uno solo en toda la creación que merece la gloria, y es Dios. Todas las criaturas fueron formadas por Dios para que todos le alaben y le reconozcan a Él. Y en el corazón del hombre hay ese sentir pecaminoso de buscar su propia gloria. Y mis hermanos,
Aún a pesar que somos salvos por la gracia de Cristo, sin embargo, todavía hay ese sentir en nosotros. Todavía buscamos nuestra gloria. Pero hermanos, si hacemos lo que dice el apóstol Pablo aquí, de buscar la gloria de Dios en todo lo que hagamos, ese sentir no va a estar allí presente en nosotros. Nuestros corazones van a estar enfocados correctamente buscando la gloria de Dios. Ahora, buscar la gloria de Dios, hermanos, este comportamiento permite vivir en verdadera libertad. Porque si usted y yo buscamos la gloria de Dios, vamos a buscar hacer lo correcto delante de sus ojos. Vamos a buscar allí agradarle a Él. Vamos a evitar situaciones desagradables ante los ojos del Señor. Por eso Pablo dice acá, debemos buscar la gloria de Dios. Ahora, mis hermanos, mire lo que dice el apóstol Juan. Acompáñenme allí a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El origen de la vanagloria es el mundo. Es el sistema opuesto a Dios que está gobernado por el maligno. De allí surge la vanagloria, desde allí es incitada al corazón del hombre. El hombre desea vanagloria, pero también desde afuera tiene el impulso, tiene el sentido para hacerla crecer, para buscarla de una forma egoísta. Y el apóstol Juan dice que esa vanagloria, esa gloria personal pasa como la flor del campo. Un momento está y al siguiente no. Como la neblina, que ahora la podemos observar. Ahora está, pero quizá mañana ya no esté. Así es la vida del hombre y así es su gloria personal, la que logra conseguir. Es tan pasajera. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice Juan, permanece para siempre. Buscar la gloria de Dios, buscar el honor de Dios, buscar el reconocimiento de Dios, buscar que su nombre crezca y que yo mengüe, eso permanece para siempre. Vuelva a 1 de Corintios, por favor. Vamos a ver que es un mandamiento permanente, algo que continuamente tiene que hacer el creyente. El creyente en cada momento de su vida es joven, quizás ha reconocido a Cristo cuando es joven, pues allí debe buscar la gloria de Dios. Es un joven adulto, buscar la gloria de Dios. Es un adulto, buscar la gloria de Dios. Es un anciano, buscar la gloria de Dios. En todo momento de nuestras vidas, buscar la gloria de Dios. En todo día de nuestra vida, buscar la gloria de Dios. En todo lugar donde nosotros estamos, buscar la gloria de Dios. ¿Sí? No hay un lugar, hermanos, donde nosotros podamos estar, donde Dios no esté con nosotros. Piénselo. Y quizás muchos de nuestros pensamientos y acciones sean diferentes. Porque el Señor está allí en el trabajo. El Señor está en la escuela. El Señor está en el camino. El Señor está cuando se practican los deportes. El Señor está en todo lugar. Y Él está mirando. Y el cristiano debe poner en su mente y en su corazón hacerlo todo para la gloria de Dios. Este mandamiento, como vemos aquí, hermanos, es un mandamiento incluyente. Incluye todas las cosas. Pablo dice hacerlo todo. Y él habla, dice, si comes, si bebes. Wow, hermanos.
comer para la gloria de Dios, beber para la gloria de Dios, o haciendo otra cosa. Lo que está hablando es sencillamente cada actividad que sale de la vida humana. Todo lo que sale de nosotros, todo lo que se hace por medio de nosotros, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Y hermanos, cuando esta filosofía de vida está en nosotros, ¿cómo cambian las cosas como las hacemos? El trabajador no hace las cosas para agradar a su jefe, porque él está presente y allí mueve las manos. Sino que si aquella persona, aquel cristiano hace las cosas para la gloria de Dios, no le importa si lo están mirando, no le importa si le va a dar un aumento. Esa no es su motivación, su aspiración. Lo que sencillamente lo mueve para actuar de esa manera es la gloria de Dios. El estudiante estudia para la gloria de Dios. No porque sus padres están persiguiéndole y retándole o hasta quizás amenazándole que lo haga. Lo hace para la gloria de Dios. Y cuando alguien hace algo para la gloria de Dios, hermanos, lo hace de una manera excelente. Porque hace todo ello buscando el honor y el reconocimiento de su Padre Celestial. Este mandamiento, hermanos, que estamos mirando aquí, buscar la gloria de Dios, es un mandamiento dependiente. Significa, hermanos, que para poder hacer todo lo que está diciendo el apóstol, para poder estar viviendo así de esta manera para la gloria de Dios, necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos del poder de Dios. Porque mis hermanos, la vanagloria está allí. Aunque usted y yo no la veamos, pero está allí. Buscando el momento para aparecer. Buscando el instante para manifestarse. Y aún la persona más humilde que nosotros podamos pensar, físicamente hablando, tiene vanagloria en su corazón. Y para poder vivir realmente para la gloria de Dios, dice Pablo aquí que uno necesita de la ayuda de ese Dios. Y Él está interesado en ayudarnos. Él está interesado en proveer de su gracia y de su poder para que uno se centre en ese objetivo, la gloria de Dios, el reconocimiento de Dios, el honor de Dios. Que uno pueda hacer las cosas de una manera excelente para que el nombre de Dios pueda ser reconocido detrás de esa acción. ¿Saben, mis hermanos? La persona que busca la gloria de Dios es la persona más humilde que pueda ir formándose. Y sencillamente el Señor dice que da gracia a los humildes, pero resiste al soberbio. El que busca su propia gloria, el Señor lo está resistiendo y está luchando contra esa persona. Pero el que busca la gloria de Dios, el Señor le va a dar su gracia y le va a dar su provisión para que esa persona pueda tener allí lo necesario para cumplir ese objetivo. Para hacer las cosas de acuerdo a como el Señor espera que las haga. La gloria de Dios, hermanos, debe estar inscrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pensar en la gloria de Dios, meditar en la gloria de Dios, considerar la gloria de Dios, entender la gloria de Dios, pero sobre todo hacer todo para que la gloria de Dios sea una realidad en nuestras vidas. ¿Sí? Usted y yo podemos ser ese instrumento, hermanos. Que donde quiera que estemos, la gloria de Dios esté allí presente. El honor a Dios, el reconocimiento a Dios. Y saben, hermanos, el Señor Jesús precisamente dijo eso. Que hagamos las cosas de tal modo que la gente glorifique al Padre Celestial que está en los cielos. Y eso, hermanos, surge de alguien que está haciendo.
de alguien que lo está realizando, de alguien que está viviendo conforme a esa filosofía de Dios para la gloria de Dios. ¿Saben? Todo esto es tan grandioso. La obra de Dios va a ser tan poderosa que aún la misma gente que no conoce a Cristo va a reconocer allí una obra de Dios. Quizás en nuestro cambio, quizás en nuestra forma de hablar, quizás en nuestra forma de pensar, quizás en nuestra forma de hacer, pero allí la gloria de Dios va a ser reconocida. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Queremos vivir en verdadera libertad, pues tenemos que buscar la gloria de Dios por encima de nuestra propia gloria. Lo grandioso es que cuando uno busca la gloria de Dios, Dios se encarga de dar gloria a quien la está buscando. El hombre fue creado para la gloria de Dios, aunque dicho propósito se vio pospuesto, pero sin embargo es salvado por la fe en el Señor Jesucristo para dar gloria a Dios. Y su destino final será expresar la gloria de Dios por toda la eternidad. Lo segundo, hermanos, segundo principio que deja el apóstol Pablo aquí, pensar en los demás. ¿Sí? Versículo 32, mire allí por favor. Primero, buscar la gloria de Dios. Segundo, pensar en los demás. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pablo ha venido hablando, capítulo 8, capítulo 9, está hablando acerca de la libertad que tenemos en el Señor Jesús, pero Él ha dicho que esa libertad no es para hacer cualquier cosa, ni mucho menos para que esa libertad sea de hacer caer a alguien. Y Él ha hablado en este caso de la comida a los ídolos. Y Él ha dicho que aquel que tiene verdadera libertad es aquel que restringe su libertad por el bien del otro. Pablo está diciendo aquí, si queremos vivir en verdadera libertad, y la verdadera libertad conduce a la felicidad, Él dice que debemos evitar ser de tropiezo. Evitar hacer caer a alguien. Evitar ser esa piedra en el camino que haga tropezar. Ahora, había una publicación que decía, ¿y tú qué ministerio tienes en la iglesia? Yo tengo el ministerio de piedra de tropiezo. Y ese ministerio no debe existir en la iglesia, hermanos. No debe estar presente en la casa de Dios. Ser de tropiezo, hermanos, es la libertad egoísta. Ser de tropiezo es la manera de vivir más egoísta que una persona puede tener. Y Pablo dice, no seáis de tropiezo. Pablo poseía esta actitud. Es una actitud constante que usted y yo debemos tener. Poder vivir así todos los días de nuestra vida. Evitar de ser de tropiezo. El creyente en su hogar tiene que evitar ser de tropiezo. El creyente en la iglesia tiene que evitar ser de tropiezo. El creyente en todo ámbito que se encuentre, sea en el laboral, sea en la escuela, sea otro, debe evitar ser de tropiezo. Pues cuando viva así, va a tener verdadera libertad y va a ser feliz. Pablo está interesado en que los hermanos de Corinto entiendan eso, que la felicidad está en restringir la libertad, en no hacer lo que uno quiere, sino hacer lo correcto y en lo que es de beneficio hacia otro. Ahora, aquí vemos tres grupos de personas hacia los cuales está dirigido evitar ser de tropiezo: los judíos, los gentiles, la iglesia de Dios.
Podemos dividirlo de dos formas. Evitar ser de tropiezo para los incrédulos. Que mi vida, hermanos, que mi vida no sea una piedra en el camino para que alguien llegue a Cristo. Que al verme en mi hogar, al verme con mi familia, al verme con mis vecinos, al verme con quienes me rodean, al verme en mi trabajo, al verme en la escuela, al verme en todo ámbito, que al verme mi vida no sea de tropiezo para esa persona, para que llegue a los pies del Señor, para que le conozca como su Salvador personal. Todo lo contrario, que mi vida sea sal, que mi vida sea la luz en medio de la oscuridad. Que la persona desea a Cristo quizás al verme a mí, al considerarme a mí, por cómo Cristo se manifiesta en mi ser. ¿Saben, mis hermanos? Los incrédulos, ellos tienen su responsabilidad en cuanto al Evangelio, en cuanto a la persona de Cristo, en cuanto a la obra que el Señor realizó en la cruz del Calvario. Ellos tienen su responsabilidad, ellos van a decidir conforme a ello, y si ellos se salvan o se condenan, será por su propia decisión, pues Dios ya ha hecho lo necesario, lo suficiente para que un pecador pueda llegar ante la gloria de Dios, ante la presencia de Dios. Hay un camino abierto, hay una senda allí que nos dirige, que es Cristo el Señor. Pero cada persona debe tomar su decisión. Y luego no le va a poder echar la culpa a nadie. Pero mis hermanos, que esa decisión no se desaliente por causa de nuestras vidas. Al considerar nuestra libertad, al considerar allí nuestro comportamiento. No seáis de tropiezo, dice Pablo. Pero también dice que no seáis de tropiezo a la iglesia de Dios. Ser de tropiezo para los hermanos de la iglesia. Y esto era algo muy fuerte decirle a la iglesia de Corinto, porque hay hermanos en la iglesia que le hemos visto que no le importaba comer lo que ellos quisieran, y con su comida estaban ofendiendo a otros hermanos de una vida débil espiritualmente. Y Pablo dice, no seáis de tropiezo a la iglesia de Dios. Que nuestro comportamiento, hermanos, nuestro vivir, no sea de tropiezo para algún hermano. Nuestras decisiones, que no sean de tropiezo para algún hermano. Que al ir a algún lugar no sea de tropiezo para algún hermano. Que al estar con alguien no sea de tropiezo para algún hermano. Mis hermanos queridos, restringir la libertad por el bien de otro, dice Pablo, es felicidad. Ahora, mire por favor Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 y el versículo 6. Mateo capítulo 18, versículo 6. Dice la palabra del Señor: Mateo 18, versículo 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¡Wow, hermanos!
Qué palabra tan fuerte que dice el Señor. ¿Sí? Y hermanos, Él está hablando aquí a sus discípulos. En el capítulo 18 es la primera vez que aparece la palabra iglesia. Está hablando allí, poniendo fundamentos acerca de lo que va a ser su iglesia en el futuro. Y Él dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera matarse. Porque eso es lo que está diciendo, hermanos. Uno toma una piedra de molino que era pesada, grande, para poder moler los granos y ponérsela al cuello y arrojársela al mar, era sencillamente irse al fondo y morir. Es extremo, hermano, lo que está diciendo el Señor, porque Él quiere mostrar la sensibilidad. Él quiere mostrar allí la importancia de la vida de alguien. De alguien que está caminando con el Señor. Que alguien que recién está comenzando con el Señor, porque eso implica la palabra pequeño. Y Él dice, ay, ¿sí? Cuidado con hacer caer a este pequeño. Y mi hermano y mi hermana, usted y yo tenemos que tener consideración para evitar ser de tropiezo. ¿Sí? ¿Saben, mis hermanos? Usted y yo podemos hacer lo que queramos. Cristo nos dio esa libertad. Pero esa libertad, hermanos, no debe ser usada para que alguien caiga. Pues si no, tendríamos que hacer lo que dice acá la palabra del Señor. Pero sigue hablando el Señor, Él dice, ay del mundo por los tropiezos, porque van a venir. Los tropiezos van a llegar, son propios de la vida. Pero ay de aquel que es la causa de ese tropiezo. Hacer caer a alguien, hermanos, con mi ejemplo, con mis palabras, con mis decisiones, mis pensamientos o lo que yo deseo hacer, es la forma de vivir, hermanos, que el Señor está diciendo aquí. Ay. Y finalmente el Señor dice, si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie, tu ojo, hermanos, no está hablando aquí de automutilación. Lo que está hablando sencillamente, hermanos, es que la cuestión es importante y sensible. Y es tanto que se necesita un cambio. Se necesita una transformación. Se necesita entender la importancia del asunto y ver la forma de buscar, de vivir diferente, de ver diferente y de estimar diferente. Ahora, si yo me corto la mano, para evitar ser de tropiezo tengo otra. Y si me corto la otra mano, todavía con mis brazos puedo seguir haciendo algo de maldad. ¿Sí? Y si me corto mi pie, también. Y si me corto el otro, también. Todavía arrastrándome puedo hacer algo de maldad. ¿Sí? Y si me saco mi ojo, puedo ir tanteando. Y si me saco los dos, alguien me va a llevar hacia la maldad. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? El corazón. ¿De dónde sale todo? El corazón tiene que estar enfocado en la gloria de Dios y evitar ser de tropiezo, porque nos podemos mutilar todo, pero igual la maldad va a estar allí. Y necesitamos que el Señor haga esa transformación en nosotros y que nos lleve a considerar al otro y que nos lleve a evitar ser de caída al otro. Si tengo la libertad para elegir y para decidir y para hacer lo que yo deseo, pero si esa libertad va a hacer caer a otro, debo restringirme. Debo limitarme. Pensar en los demás, evitando ser de tropiezo. Vuelva por favor a 1 Corintios. Pensar en los demás siendo útil a todos.
No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y dice Pablo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Siendo útil para todos. Mis hermanos, no es solamente evitar lo negativo, evitar ser de tropiezo, sino también la vida cristiana consiste en lo positivo, consiste en hacer aquello que promociona, que ayuda. Y ese es el objetivo, hermano. Es tan importante hacer aquello que puede ayudar, que la Escritura dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si, hermanos, nos evitamos solamente, pero nos quedamos así, evitando, vamos a terminar cayendo igual. Porque la lucha no es evitar nada más. La lucha es evitar, pero también es hacer aquello que es agradable, aquello que ayuda, aquello que es bueno. Y lo bueno va reemplazando a lo negativo, lo bueno va reemplazando lo pecaminoso, lo bueno va sacando aquello que destruye. Esa es la vida cristiana, hermano. Si usted y yo, por ejemplo, tenemos el problema de malas palabras, el problema o el asunto no es dejar de decir malas palabras y evitar decir malas palabras. El asunto es orar y cambiar esas malas palabras por buenas palabras, palabras que edifiquen, palabras que ayuden, palabras que sean buenas. Y Pablo dice, yo deseo ser útil a todos. El cristiano, dice Pablo, debe de forma permanente tener una vida que sea útil, provechosa para otros. Y aún renunciando a sus propios intereses. Pablo ha dicho en el versículo 9, yo soy apóstol. Soy uno de los hombres más importantes de la iglesia. Estoy primero en la lista. Estos son mis derechos. Ustedes como iglesia deben sustentarme, deben apoyarme económicamente, pero yo renuncié a eso. Yo dejé de lado eso para poder vivir en libertad. Y saben, hermanos, no es que él no merecía recibir eso, sí lo merecía y sí lo tendría que haber tenido. No lo recibió de la iglesia de Corinto, lo recibió de la iglesia de Filipos. Ellos fueron fieles aportadores para la causa, para la vida del apóstol. El apóstol pudo soportar y vivir muchos momentos a causa y razón de lo que la iglesia de Filipos le estaba dando. Así que Pablo no está diciendo que no tienen que darle, pero está diciendo sencillamente, ustedes son tan inmaduros que no quiero recibirlo porque ustedes lo dan de mala forma. Ustedes lo dan de mala gana, ustedes lo dan criticándome, ustedes lo dan sencillamente por obligación. No lo den así. Entonces, tranquilos hermanos, ustedes no me den, pero el Señor va a proveer de otro lado. Y precisamente fue lo que pasó. Y Pablo se restringió en su libertad para ser de provecho a ellos, para mostrarle qué es vivir libremente, qué es realmente esa libertad que él está promocionando. Y mostrarle a través de su ejemplo la vida feliz que otorga Cristo. Mis hermanos, así vivía el apóstol. Constantemente lo hemos visto. Él dijo, yo me he hecho como judío para los judíos, me he hecho como gentil para los gentiles, me he hecho como sin ley para los que viven sin ley, me he hecho de todo, dice, para ganar siquiera alguno de esos todos. Pero esa ha sido mi filosofía de vida.
Y su vida, hermanos, su vida viviendo de esa forma ha sido muy útil. Todavía no es útil, hermano. Todavía. Miren, han pasado 2000 años desde que el apóstol Pablo falleció. Ya sus huesos se han vuelto polvo. Ya su vida ha pasado, ha terminado, pero todavía su legado, el legado que hizo a través de Cristo, todavía está entre nosotros. Sus palabras todavía siguen resonando para el bien de nosotros, porque eso es verdadera libertad. La verdadera libertad siempre beneficia, y aunque estemos muertos, todavía sigue teniendo eco, todavía sigue haciendo bien. Y Pablo dice aquí, hermanos, que él no se agradaba a sí mismo, sino buscaba agradar a todos. El corazón humano, hermanos, cuando está vacío de Dios, siempre busca agradar a las personas que nos caen bien. ¿Sí? Pero la posibilidad del corazón de Dios en nosotros procura agradar a todos. Este agradar, hermanos, no es agradar en lo pecaminoso, agradar en aquello que está torcido, que desagrada a Dios. No, agradar, hermanos, significa procurar el bien, el crecimiento, la promoción de alguien. Que a través de lo que yo pueda hacer o lo que no pueda hacer, tal persona crezca. ¿Para qué hacía esto? Pablo lo dice allí, miren, hermanos, al final del versículo dice, para que sean salvos. Para que sean salvos. El objetivo de vivir de esta forma, de agradar a todos, no buscando su propio beneficio, era para la salvación. Salvación de aquellos que necesitan a Cristo. Salvación de aquellos que todavía no le conocen como su Salvador personal, pero que están quizás alrededor de la vida de uno. Y Pablo dice, yo procuro vivir así para que ellos sean salvos. ¿Y saben qué, hermanos? Esto me llevó a pensar profundamente en mí. ¿Por qué quizás mi familia no llega a los pies de Cristo? ¿Será por mí? ¿Será por mi comportamiento? ¿Será por mis decisiones? ¿Será por mi forma de vivir mi libertad? Y quizás usted también puede preguntarse lo mismo. El objetivo, hermanos, de vivir de esta forma es para que sean salvos. Para que mucha gente venga al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero lo segundo, hermanos, es para el éxito espiritual de los creyentes. La mirada es doble. Se piensa en aquellos que no conocen a Cristo, pero también se piensa en aquellos que sí le conocen y que ellos puedan crecer. Quizás a través de mi vida, a través de mi correcto uso de la libertad, de mi libertad verdadera. Pablo está diciendo, esta es mi forma de vivir. ¿Cómo vivir en verdadera libertad? Buscar la gloria de Dios, pensar en los demás. Finalmente, hermanos, versículo 1 del capítulo 11, allí en 1 de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo tercero, hermanos, seguir el ejemplo. Parece arrogancia, hermanos. Parece un tremendo alarde lo que está haciendo Pablo. Él dice, sean imitadores de mí. ¿Ustedes quieren saber cómo es vivir en verdadera libertad? Yo soy el ejemplo. Parece algo vacío, ¿no? Pero hermanos,
El apóstol se atreve a decir de esa forma porque realmente él está buscando vivir de esa manera. Él busca la gloria de Dios y él está evitando ser de tropiezo y él se está restringiendo en su vida personal, en su libertad. Entonces él puede decir con certeza, mírenme a mí. Yo soy el ejemplo. Y mis hermanos, necesitamos eso aquí en la iglesia. Esa frase vacía que se dice, no vengas por los hermanos, ven por Dios. Oh, no mire a los hermanos, mira al Señor. Hermanos, necesitamos ejemplos en la casa de Dios. Alguien que no lo diga obviamente con vanagloria, ni tampoco con ese vacío de palabras, sino con la verdad. Decir, mírame a mí. Mírame qué es vivir a Cristo. Mírame qué es tener comunión con Cristo. Mírame qué es amar a Cristo. Mírame qué es ser un discípulo de Cristo. Si alguien habla con la verdad en este sentido, hermanos, no estará mintiendo, ni exagerando, ni atribuyendo a su propia persona vanagloria, sino que estará dando precisamente la gloria a aquel que hace la obra. Mis hermanos, necesitamos ejemplos. El mundo tiene sus ejemplos. Los youtubers nos han invadido, hermano. Las personas en las redes sociales, detrás de un atril, detrás de allí sobre un escenario, impartiendo sus ideas, alguien que se dice que es pastor y que no es pastor, y todo eso, todo nos está invadiendo, hermanos. Los ejemplos para el pecado y la maldad están en todos lados. ¿Y sabe lo que necesita la iglesia de Cristo? Los ejemplos de Cristo. Los modelos de Cristo, los que muestran a Cristo. Eso necesitamos, hermanos. Usted y yo lo podemos ser. Usted y yo podemos ser esas personas que muestren a Cristo en este presente, en esta era que estamos aquí. De tanta maldad, tanta oscuridad. Sí, hermanos, sí así. Y siempre ha sido así. No va a cambiar, hermano. El mundo siempre ha sido malo, en tinieblas, bajo el maligno, en tremendo pecado. Siempre ha sido así. Pero ¿saben qué? En medio de ese mundo siempre se han levantado hombres y mujeres como ejemplo, como testimonio. Personas que viven a Cristo y que muestran allí una diferencia. Y usted y yo lo podemos ser, porque ¿sabe qué? ¿Quién lo va a formar? Nuestro Cristo. Nuestro amado Salvador. Él va a hacer la obra. Y nosotros vamos a poder decir como el apóstol, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El ejemplo de Cristo para Pablo es tremendo, hermanos. Mirarle a Cristo, considerarle al Señor Jesús en su vida terrenal, es el modelo para Pablo para poder vivir. Y es el modelo que usted y yo necesitamos seguir. Constantemente, en nuestra lectura de la palabra del Señor, hermanos, constantemente tenemos que volver a los evangelios. Nuestra vida tiene que recorrer, sí, toda la escritura, ir desde Génesis hasta Apocalipsis, pero siempre tenemos que volver a los evangelios. Tiene que estar presente allí Mateo, Marcos, Lucas y Juan y poder ver cómo vivió el Señor, cómo habló el Señor, cómo trató el Señor. Porque eso, hermanos, necesitamos tenerlo fresco y presente en nuestras mentes. Y allí, hermanos, al considerar la vida del Señor, vemos que el Señor, desde el inicio, antes de venir a este mundo, Él restringe su libertad. Porque dice el apóstol Pablo que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Su libertad se restringió, ¿para qué? Para poder venir y ser nuestro Salvador y dar su vida por nosotros. Su ejemplo se puede ver constantemente a través de todo lo que hace o dice el amado Salvador en cada uno de los evangelios.
Debemos pasar constantemente por ahí, hermanos. Leemos la Escritura, pero los evangelios deben tener un tiempo importante en nuestro devocional diario. El ejemplo del Señor para Pablo es primordial para vivir en verdadera libertad. Pero también, hermanos, no solamente es mirar al Señor Jesús y considerar su ejemplo y tener allí presentes sus palabras y sus obras. No, necesitamos algo más, hermanos. Algo que nos lleve verdaderamente a ser como Él. Y un pastor puso la siguiente ilustración. Imagínense, hay una persona que desea ser como Messi. Jugar como Messi, gambetear como Messi, ¿sí? Hacer todos los jueguitos que hace Messi, etc. Quiere ser tal cual como Messi. Pero es como muchos, es de madera, ¿sí? No puede serlo, no tienen la misma técnica ni la misma capacidad y sobre todo la misma contextura. No puede ser como Messi. Trata de jugar como Messi, pero no puede serlo. Pero la ciencia inventa allí una pastilla y que en esa pastilla está los componentes de la vida de Messi. La misma vida de Messi está allí en esa pastilla y que todo aquel que la tome va a poder jugar como Messi. Y alguien la toma y precisamente sucede eso. Juega como Messi. Y es precisamente lo que el cristiano tiene que entender. Ser como Cristo, desear ser como Cristo, hermanos, puede ser un anhelo muy lejano. Puede ser un camino lleno de obstáculos que nunca lo podamos alcanzar. Es una meta que no podamos llegar. Pero ser como Cristo, hermanos, es vivir a Cristo. Es Cristo viviendo en nosotros. Eso es, hermanos, es tomarnos la pastilla que contiene a Cristo y Cristo manifestándose y nosotros siendo como Cristo en este mundo presente. Y esa es la diferencia en el apóstol. ¿Por qué el apóstol puede restringir su libertad por el bien de otro? Porque Cristo haría lo mismo y Cristo está viviendo en el apóstol Pablo. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Pablo, hermanos, está allí dejando de comer cierta comida porque alguien le ofende? ¿Por qué está dejando de ir a cierto lugar porque a alguien no le gusta? ¿Por qué está dejando de cobrar cierto dinero que es justo que él lo tenga por el bien de otra persona? Porque precisamente Cristo es lo que hizo. Y esa debe ser nuestra forma de vivir. Él debe ser nuestro ejemplo. Su vida en nosotros, hermanos, es lo que nos va a permitir vivir en verdadera libertad. Y la razón de esa verdadera libertad o el resultado de esa verdadera libertad, felicidad. Pareciera, hermanos, que la felicidad se nos escapa. Tratamos de llegar a ella, hermanos. La vemos allá adelante. Y caminamos, pero se va más adelante. Corremos, se va más adelante. Y nos apresuramos más, pero más y más. ¿Por qué pasa eso, hermano? ¿Por qué hay tantos creyentes con corazones sin gozo, sin dicha, sin paz, ahogados en problemas y dificultades, ahogados y deprimidos por distintas cuestiones, están allí en situaciones derrotados, sin poder tener el ánimo para seguir adelante? ¿Por qué llegamos a ese punto, hermanos? Porque hemos dejado de vivir a Cristo. Solo Cristo, hermanos, es la razón de vivir. Solo Cristo trae, hermanos, su vida a nosotros. Y el apóstol lo dijo de forma magistral.
para mí el vivir es Cristo. Cuando vivimos de esa forma, para mí el vivir es Cristo, hermanos, estamos en verdadera libertad. Buscamos la gloria de Dios, no somos de tropiezo para alguien y estamos buscando el bien de todos. Un hombre encontró un capullo de mariposa. De forma delicada lo quitó de donde estaba y se lo llevó a su casa para ver cuando la mariposa saliera de ese capullo. Un día al observar, se dio cuenta que había un agujerito pequeño en el capullo. Y por ese agujerito pequeño, vio que la mariposa estaba luchando para salir. Hacía su esfuerzo. Y él estaba observando, allí se quedó hora tras hora tras hora mirando ese espectáculo. Y vio que en determinado momento como que la mariposa se rindió y que no podía salir. Entonces el hombre en su bondad pensó y dijo, voy a ayudarle. Así que tomó unas tijeras y le hizo un poco más grande la abertura. Y él vio que la mariposa salió. Pero notó algo extraño. El cuerpo de la mariposa estaba todo hinchado y sus alas estaban dobladas y eran pequeñas. Y cuando la mariposa quiso volar, no pudo. Lo único que podía hacer es dar vuelta allí en la mesa porque no podía hacerlo. ¿Y saben lo que había pasado, hermanos? Ese agujerito chiquito en el capullo hacía que la mariposa tuviera que luchar, tuviera que esforzarse, tuviera que salir, y esa fuerza iba haciendo que toda esa energía se fuera hacia las alas. Y las alas se iban desarrollando e iban creciendo. De tal modo que cuando saliera del capullo todo su cuerpo estuviera desarrollado. Y así pudiera volar y vivir en libertad. La libertad, hermanos, verdadera, consiste en ese pequeño agujerito. Parece incómodo, parece difícil, parece duro. Pero ese agujerito, hermanos, ese es el que nos conduce a la felicidad. Ese agujerito se llama buscar la gloria de Dios. Ese agujerito se llama pensar en los demás. Ese agujerito se llama seguir el ejemplo. Si usted y yo atravesamos ese agujerito, vamos a vivir en verdadera libertad. Sus alas, como dice el profeta, levantarán alas como las águilas. Usted y yo podremos estar volando en las alturas de Dios, pudiendo tener una comunión verdadera con el Padre Celestial y con el Señor Jesucristo. Podemos estar viviendo la vida del Señor, corriendo, caminando y no cansarnos. Avanzando, hermanos, aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de aquello que es difícil, pudiendo ir hacia adelante. Y sobre todo, teniendo la fuerza de Dios, el poder de Dios. Porque dice el profeta, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ese pequeño agujerito, hermano, de restringir nuestra libertad, de pensar en el otro, de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que, mis hermanos, Pablo quiere que la iglesia viva en verdadera libertad
El Dios eterno quiere que usted viva en verdadera libertad, que yo viva en verdadera libertad y como consecuencia seamos felices. Por eso, hermanos, quizás el Señor está hablando en alguna parte, en alguna área, está tocando nuestros corazones, mostrándonos algo, hermanos, que necesita cambiar. Vamos a orar.